Vamos ahora a abordar el tema de la espiritualidad, de la doctrina espiritual de San Francisco de Sales. Podemos decir, en general, los puntos medulares de su doctrina espiritual. En primer lugar, tenemos el primado del amor. Es la primera característica de su doctrina espiritual, ¿no? El primado del amor. Porque el primado del amor es finalmente para San Francisco la concepción de toda la perfección. El amor es algo fundamental. Obviamente esto lo hace a partir de su reflexión, con toda la influencia que recibe tanto de franciscanos como de jesuitas, ¿verdad? Que lleva a descubrir que lo más grande es el amor de Dios. Y que esto es lo más importante, ¿no? Más allá, incluso más que la justicia de Dios, primero está el amor de Dios, que es algo fundamental. Y es parte de su predicación espiritual permanente, ¿no? Otorgando al amor precisamente el primado fundamental de todo. Y este amor obviamente se debe de manifestar con actitudes y con obras concretas en cada una de las situaciones de la vida. Y eso es algo que es fundamental. Por eso la mística especulativa casi no la trata él, porque lo importante es que se refleje el amor en lo cotidiano, ¿no? En las obras cotidianas. De nada sirve decir, según Francisco, tener grandes momentos de misticismo en el amor de Dios, pero no soy capaz de demostrarlo, pues no sirve. Por eso no se dedica tanto al misticismo, sino más bien hace ver la importancia de practicar el amor. Este sería el primer elemento de la doctrina espiritual de San Francisco. En segundo lugar, tenemos como parte de su doctrina la imitación de Cristo. En segundo lugar, la imitación de Cristo. Él va a otorgar una gran importancia a la humanidad de Cristo y por lo tanto a su imitación, porque lo importante es imitarlo. Y por lo tanto, así como él, por ejemplo, se abandonó a la voluntad del Padre, el cristiano tiene que abandonarse totalmente a la voluntad del Padre. De hecho, para San Francisco, dice él, la perfección de la vida cristiana consiste en la conformidad de nuestra voluntad con la de Dios, identificar nuestra voluntad con la de Dios. Eso es algo primordial y es algo fundamental. Este abandono, obviamente, si yo soy capaz de abandonarme a la voluntad de Dios, ¿qué significa? Que es un fruto del amor, no solamente de un fruto ascético, ¿no? De esforzarme por imitar a Cristo, por parecerme a Él, sino es un esfuerzo ascético, con una voluntad férrea que trata de manifestar precisamente este abandono confiado al Padre, ¿no? Como algo fundamental en la vida. En tercer lugar, tenemos la docilidad al Espíritu Santo. Si uno va a imitar a Cristo, también debe de reconocer que por las propias fuerzas uno no puede imitar a Cristo con todas sus fuerzas, ¿verdad? Humanas. Y por eso es necesario abandonarse a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos abandonarnos a la acción del Espíritu Santo y permitir que precisamente en el alma devota vaya actuando el Espíritu Santo para que nos vaya fortaleciendo y seamos capaces de imitar a Cristo. Es algo fundamental. O sea, quiere decir que sí, la imitación de Cristo es algo fundamental, pero se requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que trata de hacer ver precisamente San Francisco de Sales. Y esta docilidad al Espíritu Santo, por supuesto, va a confluir en el amor filial, era con el hermano, la imitación con Cristo, y de ahí entonces la perfecta indiferencia y el abandono total a Dios. Porque finalmente, si me dejo guiar por el Espíritu Santo, puedo imitar a Cristo y entonces esto va a permitir que yo me abandone totalmente a Dios. En cuarto lugar, tenemos el sentido de iglesia. Es decir, aunque San Francisco de Sales es llamado el doctor de la perfección individual, es decir, el hombre que tiene que irse perfeccionando, de ninguna manera ignora la realidad del cuerpo místico de Cristo. No quiere decir que yo me perfecciono y los demás no me importan, no, no. Yo me voy perfeccionando precisamente también para que se vaya adquiriendo, vaya siendo mejor dentro de la vida de la iglesia. Sobre todo, ¿verdad? Va a ver San Francisco de Sales que la Eucaristía y la comunión es la más alta expresión de unión entre los creyentes. Entonces sí, uno tiene que perfeccionarse, claro, pero con miras a la comunidad. Y sobre todo, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la vida de comunidad? Bueno, pues la comunión entre los hermanos, que se da por los obras de caridad, claro, y la vivencia de la Eucaristía, que es algo muy importante. En quinto lugar tenemos la ascesis, la ascesis. Y entonces, si bien la doctrina y la propuesta espiritual que va marcando precisamente Francisco de Sales está en función del amor, eso no quiere decir que quite la importancia de la purificación en nuestra vida, de desprendimiento, ¿verdad? De la expoliación de la persona para dejarse llevar progresivamente
por el amor de Dios y vivir amando al prójimo, que es algo fundamental. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver aquí la capacidad que el hombre tiene, ¿verdad? Para amar, pero también para irse purificando. Porque en la medida que el hombre se va purificando, pues el amor hacia Dios se va manifestando de mejor manera. El amor hacia el prójimo se va manifestando de mejor manera porque estamos purificando nuestro interior. Por lo tanto, la ascesis es algo que es fundamental para nosotros. Porque dice Francisco de Sales que un gran obstáculo para vivir el amor de Dios y el amor al hermanos, dice, es el amor propio. Este es el auténtico enemigo. Porque a veces nosotros no somos capaces de ayudar a los demás, no somos capaces de manifestar a los demás el amor y ni el amor a Dios, porque tenemos un amor propio dentro de nosotros. Y entonces muchas cosas de las que hacemos está en función de nosotros, no en función de los demás. Por ello, entonces, lo que uno tiene que ir venciendo es este amor propio. Y el único camino para erradicar esto es precisamente el ascesis, venciendo nuestro egoísmo, el apego excesivo a nosotros y a los propios intereses que vamos teniendo, precisamente por medio de las virtudes. Porque las virtudes nos van a ayudar a irnos desenraizando este egoísmo que tenemos en nosotros y vamos perfeccionándonos en la caridad, viviendo la mansedumbre, dice él, la sencillez, la paciencia, la dulzura, y entonces ciertamente esto nos va a ayudar a vencer todo tipo de animadversión que tengamos hacia los demás para solamente salvaguardar nuestro amor propio. No, hay que vencer este amor propio para empezar a ver en el amor a los demás, y esto pues es un ejercicio de ascesis que él va colocando. En sexto lugar, otro elemento de la vida espiritual de San Francisco es la oración salesiana. Francisco no considera la oración, ¿verdad?, como la panacea de la vida cristiana, ciertamente, pero insiste mucho en la oración. O sea, sí es necesaria también la oración. No es quizás el centro de su doctrina, pero sí es parte fundamental de su doctrina. Es decir, necesitamos la experiencia de la oración, dice, para que nos ayude a vivir la caridad. Dice, la verdadera oración vale en la medida en la que me compromete en la caridad con el hermano. Entonces, no es que solamente yo haga oración, me encierre, ¿verdad?, y me pierda, ¿verdad?, místicamente con los demás, sino yo me esfuerzo también, ¿verdad?, viviendo la oración, claro, porque esta oración me está alimentando para que yo viva el amor a los demás. O sea, el amor es la clave de todo. Y la oración tiene que ayudarme para vivir esa caridad. La oración, por lo tanto, se mide en la medida en la que yo soy caritativo con los demás. Quiere decir que entonces la oración es fundamental en función de la caridad. Incluso, ¿verdad?, él recomienda como un primer paso para la vida de oración, dice, tener una oración de simple presencia, es decir, tener el recogimiento interior que pone al alma a disposición de Dios. Pero no se trata solamente de meditar en la presencia divina, sino de sentir dicha presencia y de ponerse en las manos de Dios, confiando en lo que Dios nos pide para llevarlo a la práctica. Es algo fundamental. En el siguiente punto sería la mística salesiana, contemplar la mística salesiana. Esta espiritual salesiana pues está centrada sobre todo en el abandono del alma en las manos de Dios, que va ligado con la oración. La oración es ponerme en las manos de Dios. Entonces, en la medida en la que yo me abandono en las manos de Dios, entonces pues yo tengo esta mística salesiana, ¿verdad? Me voy juntando en esta actitud mística, confiando solamente en lo que Dios me va diciendo, ¿no? Confiando así como un bebé que duerme tranquilo en los brazos de su madre, porque el bebé confía en su mamá, sabe que le va a proteger, que le va a ayudar. La mística es esto. Yo me abandono totalmente en las manos de Dios y Él sabe lo que va a pasar. Aunque tenga alguna penuria, alguna dificultad, no pasa nada. Yo sé que Dios está conmigo y que Él no me va a dejar, ¿no? Esa es la mística, la confianza total en la voluntad de Dios. Claro, apoyado por la ascesis, por la oración, ¿no?, que me va a llevar a vivir esta mística que Él va proponiendo. Y finalmente, él habla de medios importantes para el progreso de la vida espiritual. Y él dice, pues estos elementos, ¿verdad?, para el progreso de la vida espiritual está en primer lugar la comunión frecuente, ¿no? Comulgar frecuentemente, participar de la Eucaristía, alimentarnos espiritualmente por la Eucaristía. En segundo lugar, la confesión, que él sugiere que sea incluso de manera semanal, ¿verdad?, para poder ir viendo nuestros pecados e irnos perfeccionando. Otro elemento importante para la vida espiritual, dice, es la oración mental. Orar frecuentemente con jaculatorias y, por supuesto, las pequeñas muestras de caridad. Siendo paciente, condescendiente, mostrando dulzura, una honesta alegría, ¿verdad? No solamente fingir que estamos alegres, sino una honesta alegría. Dice, estos pequeños medios nos ayudan, ¿verdad? Estos medios caritativos nos ayudan también para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Y entonces, pues esto es lo que él va dando a entender
precisamente dentro de su doctrina. En síntesis, podemos decir que para San Francisco de Sales, bueno, la perfección no consiste en una rectitud moral puramente humana, no solamente soy muy bueno, me porto muy bien, sino es sobre todo vivir el amor a Dios y al prójimo. Ahí es donde se consuma la perfección de la vida cristiana, ¿no? No hay otro sentido ni otro horizonte. De aquí pues, podemos comprender entonces por qué en San Francisco de Sales, ¿verdad?, se encuentra la importancia de la exhortación al comportamiento gentil, ser educado, ¿verdad?, vivir indicaciones para la buena compañía, porque es ahí donde se va mostrando la caridad al hermano y donde se va viviendo esta realidad del amor delante de los demás. Entonces tendríamos esto como los puntos principales para entender la vida espiritual de San Francisco de Sales. Vamos ahora solamente a ver brevemente algunos elementos de su vida, de su obra de la vida devota. Entonces, la introducción a la vida devota, ¿verdad? La primera edición, que es del 1608, aunque su edición típica será hasta el 1619, donde es revisada por su autor. La versión que tenemos hoy propiamente es esta del 1619. Entonces, esta obra de la introducción a la vida devota, pues va a hablar precisamente de cómo, ¿verdad?, el hombre tiene que introducirse en esta vida espiritual, partiendo por supuesto de la experiencia del amor, y él pues parte precisamente de su propia experiencia como director espiritual. Esto es lo que le ha ayudado mucho a él. Entonces esta obra podemos decir que se divide en 5 partes. La primera parte que tenemos ahí, ¿verdad?, entonces serían los avisos y ejercicios para conducir al alma desde el primer deseo de la vida devota hasta la firme resolución de abrazarla. Entonces aquí va él hablando primeramente qué es la devoción. ¿Qué es la devoción? Dice él, es la prontitud o la agilidad espiritual por la cual la caridad actúa en el hombre y el hombre en ella con prontitud y alegría, ¿no? Esa es la devoción, ¿no? La medida en la que yo quiero abrazar la caridad, eso es lo fundamental. Entonces, si esta es la devoción implica entonces una vida interior y una peregrinación, ascendiendo y descendiendo en diferentes grados de caridad hacia el prójimo, porque obviamente el amor no es el mismo, ¿no? Va creciendo en diferentes grados, es lo que él va diciendo ahí, ¿no? Y esta primera etapa, por lo tanto, implica, en primer lugar, si quiero vivir la caridad, pues purificarme del pecado mortal y después de toda afección desordenada de cosas inútiles y malas inclinaciones, extirpándolas totalmente. Entonces, por eso entonces esta primera parte, ¿verdad?, dice avisos y ejercicios para conducir el alma desde el primer deseo de la vida devota hasta la firme resolución de abrazarla. Entonces, esta es, yo quiero efectivamente conducir mi alma al amor, a vivir el amor. Bueno, entonces me voy a esforzar por vivir ese amor, me voy a esforzar por tenerlo. Y entonces me voy a ir transformando profundamente en esto. ¿Cómo? Con la firme resolución, con el deseo de abrazar esa vida y la resolución de abrazarla totalmente, ¿no? Entonces esto significa entonces deshacerme de todos mis pecados y deshacerme de todas lo superficial de la vida, ¿no?, para poder seguir adelante. Y entonces sí viene el segundo nivel, que es los diversos avisos para la elevación del alma mediante la oración y los sacramentos. En esta parte pues va a hablar sobre la necesidad de la oración y de los sacramentos, ¿verdad?, enseñando el modo de orar y cómo se le da algunos consejos para los tiempos de sequedad en la oración. Entonces, en esta segunda parte pues va viendo precisamente lo importante en el alma para poder vivir esta oración y vivir esta integración total con Dios que se requiere, ¿verdad?, para poder vivirlo de la mejor manera, aunque a veces haya momentos de sequedad o de tribulación. Bueno, él va dando los elementos para poderlo vivir. Luego tenemos la tercera parte, que sería consejos referentes al ejercicio de las virtudes. Entonces aquí va a hablar de las virtudes precisamente, ¿no? Y llama particularmente la atención la serie de consejos que él va ofreciendo sobre situaciones muy específicas, ¿no?, para que estas virtudes se vayan ejercitando en situaciones muy concretas, que seguramente son fruto de lo que él mismo ayudaba en la dirección espiritual. Entonces, él dice cómo se debe de hacer los elementos esenciales, ¿no?, con las amistades, en los enamoramientos, en las diversiones, o sea, cómo en esos momentos, o sea, tus amistades, cómo ejercer las virtudes con tus amigos, cómo ejercer las virtudes cuando estás enamorado, cómo ejercer las virtudes en la diversión, ¿no? O sea, todas las situaciones de la vida implican la capacidad de vivir las virtudes.
En cuarto lugar, habla sobre los avisos contra las tentaciones más comunes. Entonces aquí toca el tema de las tentaciones, ¿verdad? Que se van presentando en la vida del hombre, que amenazan, ¿verdad? Su vida espiritual, su vida interior y, por supuesto, el modo de combatirlas, ¿verdad? Cómo combatir esas tentaciones que van apareciendo. Y finalmente, consejos para renovar el alma y confirmarla en la devoción. La devoción entendida, como decíamos, la prontitud para vivir la caridad, ¿no? Entonces, los consejos para renovar el alma, ¿qué significa? Pues habla de la necesidad del examen de conciencia en primer lugar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú reafirmar la devoción? Pues con tu examen de conciencia, lo que ahorita decíamos, ¿no? Como una de las pautas fundamentales de la vida espiritual, ¿no? Renovar, hacer tu examen de conciencia para que veas si estás viviendo en el amor. Esto ayudará precisamente a ver el progreso que se está teniendo dentro de la vida devota, si realmente lo estás haciendo o no lo estás haciendo, ¿no? Y entonces va dando una serie de elementos, ¿verdad? Sobre todo este examen de conciencia que ayuda a este crecimiento en la vida espiritual. Tenemos ya entonces la visión general de esta introducción a la vida devota de Francisco de Sales. Y otra obra importante que podemos hacer una breve mención es precisamente la de El Tratado del Amor de Dios, que es una obra pues importante, incluso podríamos decir que esta es su obra cumbre, porque si lo importante es vivir el amor, bueno, pues el Tratado del Amor de Dios habla precisamente de esto, ¿no? Es un libro muy importante, aunque ciertamente ha tenido más fama el de la introducción a la vida devota. Esta obra está compuesta en general por 12 libros. 12 libros. El primer libro de ellos, pues va a hablar sobre los sectores del alma. Y en este libro, ¿verdad? De los sectores del alma, va entonces él viendo precisamente una preparación para toda la obra, es como toda una gran introducción, hablando de la voluntad como la sede del amor, porque si el hombre es capaz de amar es porque tiene esa voluntad, ¿no? Porque quiere amar, ¿no? Eso es algo muy importante. Y va describiendo entonces él lo que es el amor en general y el amor de Dios en lo particular, ¿no? Eso es lo que va a hacer sobre todo en el primer libro. En el segundo libro va a empezar a hablar sobre el modo de hacer nacer en el alma el amor de Dios por la fe, la esperanza y la penitencia, que es algo muy importante. Entonces, pues él entonces empieza aquí a desarrollar el tema del amor divino, ¿verdad? Marcando que las perfecciones son infinitas en Dios y que por lo tanto nosotros, ¿verdad? Somos arrastrados en nuestra voluntad para que vayamos engendrando en nosotros este amor que Él tiene. Y entonces, como decíamos, ¿cómo puedo manifestar yo el amor a Dios? Ah, bueno, pues con mi fe. La fe me va a ayudar a introducirme en eso. Con la esperanza y la penitencia, ¿verdad? Que me va a ayudar a transformar, a desechar lo negativo, ¿verdad? Por medio de la ascesis, como habíamos explicado, y poder vivir en plenitud esta experiencia del amor. En el tercer libro, él va a hablar sobre el progreso de la perfección del amor, ¿no? Cómo va progresando y perfeccionándose el amor. Va marcando las pautas, sobre todo para esta experiencia. Después, en el libro cuarto, va a hablar sobre la ruina de la caridad mediante el pecado, ¿no? Y entonces va él a hablar precisamente de estos peligros que pueden poner en decadencia la caridad, ¿no? O sea, detectar cuáles son esos peligros que pueden hacer que se ponga en riesgo la práctica de la caridad. Luego, ¿verdad? Él va a seguir, ¿verdad? En el libro quinto va a hablar del amor sagrado a Dios, ¿no? Y entonces va a decir cuáles son las principales maneras de ejercitar el amor, como la complacencia, la condolencia, la benevolencia, que son elementos fundamentales para ejercitar este amor, precisamente, y entonces acceder a este amor de Dios, ¿verdad? Poderlo tener. Luego, en el libro sexto y en el libro séptimo, empieza a hablar sobre la vida de oración, ¿verdad? Va empezando a hablar precisamente sobre esta vida de oración. Y entonces va diciendo, ¿verdad?, cómo del ejercicio del amor se debe pasar al ejercicio de la oración, ¿no? Como habíamos explicado, ¿no? La oración es necesaria, sí, dentro de la vida del cristiano, con miras al amor, porque ahí se va a demostrar efectivamente esto, ¿no? Y aquí podemos ver entonces propiamente los elementos de la doctrina mística de este santo, ¿verdad? De San Francisco. Y va marcando, sí, algunos elementos que son sencillos, ¿verdad? Por medio de la ascética, y por lo tanto que ayudan precisamente al crecimiento de la vida espiritual. Luego, en el libro octavo va a hablar sobre la conformidad con la voluntad de Dios, que es la conclusión de esto. Si yo hago oración, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar que la voluntad de Dios reine en mi vida.
O sea, eso es una de las grandes metas y por lo tanto una de las características místicas fundamentales de de lo que llamaríamos la mística en San Francisco de Sales, ¿no? Porque nos ayuda a adentrarnos en el misterio del amor y por lo tanto en la voluntad de Dios, que es amar, pero yo voy conociendo eso y voy dejando de lado todo lo que es secundario. En el libro noveno habla ya sobre la santa indiferencia, es decir, la adhesión plena a la voluntad de Dios, ¿no? Ya empieza a hablar de esto. Y entonces, esta indiferencia que significa dejar atrás todas las cosas y dejar que sea Dios el que me guíe y que lo que yo vaya viviendo, lo que yo vaya realizando, lo que yo vaya llevando a cabo, sea precisamente la experiencia de Dios, lo que Dios vaya marcando, lo que Dios desee para mí, porque esto es lo fundamental, ¿no? Esto es lo esencial en mi vida, que Dios me vaya marcando fundamentalmente. Y entonces vaya transformando yo totalmente mi vida, porque eso es lo más importante. Y va viendo entonces cómo se consagra, ¿verdad? La unión de nuestra voluntad a la del beneplácito divino. O sea, y eso es la indiferencia, ¿verdad? Poniendo en práctica precisamente todo lo necesario para que solamente sea Dios el que guíe nuestras vidas y coincida con su querer, no con el mío, sino con el de Dios, ¿no? Luego en el libro décimo, él va a describir la dulzura del amor de Dios y del amor al prójimo, ¿no? Va a empezar él a hablar sobre esta dulzura, cómo la dulzura del amor de Dios y cómo se muestra la dulzura del amor al prójimo, que es algo muy importante. En el libro undécimo va mostrando que de qué manera el amor, ¿verdad? Va perfeccionándose y va haciéndose agradable a Dios. Obviamente en la vivencia de las virtudes, que es muy importante. Y también en un libro va a hablar sobre la importancia de los dones del Espíritu Santo y de sus frutos que vamos dando a través de la vivencia de estos dones del Espíritu Santo, que es muy importante, que obviamente implica la vivencia del amor al prójimo, ¿no? Y en el libro duodécimo, pues se van dando los últimos consejos para progresar en el amor divino y entonces ir creciendo en esto, ¿no? Lo necesario para seguir creciendo en esto y así terminar precisamente con la grande meta que es vivir desde la dinámica del amor de Dios. Con esto pues tendremos entonces la base fundamental de su doctrina espiritual, sus principios y una introducción sencilla a dos de sus obras, ¿verdad? La introducción a la vida devota y sobre el amor de Dios, para que ustedes tengan este conocimiento.